Regresamos de nuevo con todos ustedes y muy bien acompañados estamos en el plató de Saludablemente esta semana. Contamos con la compañía del doctor Salvador Castillo, que es coordinador de Medicina del Deporte y Traumatología en el Hospital La Salud de Cádiz. Muchísimas gracias por venir, Salvador. A vosotros. Trabajas también en el Cádiz Club de Fútbol, eres el responsable del cuidado de los jugadores desde la temporada pasada. Exactamente. Vamos a ver, me gustaría empezar explicando a todas las personas que nos siguen qué es la medicina del deporte. Como se dice normalmente, me alegro que me haga esa pregunta porque es una especialidad que por desgracia es muy desconocida en la población general, probablemente porque no están habituados a verle a la sanidad pública y no saben exactamente lo que es. Es una especialidad que puede aportar una nueva visión a la traumatología y a las lesiones y enfermedades y dolores en el aparato locomotor y le puede ayudar mucho a la población general, tanto si hace ejercicio o deporte como si no lo hace, porque a quien no le duele la espalda, una rodilla, un hombro o una muñeca, y nosotros podemos aportar, desde la medicina deportiva, podemos aportar una visión diferente y un montón de soluciones para solucionar esos problemas. No solo cuando el problema ya se ha producido, cuando ya se ha llegado a una lesión, trabajáis desde mucho antes, ¿no? Efectivamente. Nosotros la idea es, primero, prevenir. Esa es la primera idea que nosotros tenemos y nuestro objetivo inicial. Si se puede prevenir, mucho mejor. Incluso se pueden hacer valoraciones para saber qué desequilibrio o qué problemas tiene cada persona y los riesgos potenciales que tiene esa persona, por lo cual va a ser más fácil que pueda tener determinados problemas o determinadas lesiones o determinados dolores. Si nosotros podemos identificar esos problemas, luego es mucho más fácil de solucionar, porque incidiríamos antes de que el problema exista propiamente dicho. Y si por desgracia no hemos llegado a tiempo, pues también podemos solucionarlo ya una vez que se hayan producido. Dirigido a la salud, al cuidado de la salud de todos, hombres, mujeres, edades, sean deportistas o no lo sean, me decías. Efectivamente. ¿Cuál es el perfil entonces de vuestros pacientes? Pues yo diría que prácticamente cualquier persona, desde niños a ancianos, porque en realidad actividad física hacemos todos los días. Es decir, levantarse de la cama ya es una actividad física, ir a la compra es una actividad física, limpiar la casa o hacer las camas es una actividad física, la actividad que cada uno haga en su trabajo habitual, por supuesto, incluso estar delante de un ordenador es una actividad física. Hay muchísima gente que tiene problemas de espalda, cervicales, hay un síndrome ya conocido por el movimiento del ratón. Es decir, todo eso son actividades físicas, no tiene por qué ser el clásico que todo el mundo conocerá de hacer deporte. Pues nuestra especialidad en realidad es del ejercicio y la actividad física y el deporte. Quiere decir que para cualquier persona puede ser útil. Y ya digo que nosotros podemos aportar una visión diferente a la cual muchas personas no están acostumbradas, por desgracia, y les pueden aportar soluciones a todos esos problemas de los que estoy hablando. Sin embargo, el grueso de los pacientes sí son deportistas. Hombre, evidentemente la medicina deportiva se llama así por algo, ¿no? Pero para los deportistas es mucho más habitual. Es decir, un deportista está acostumbrado y sabe más o menos lo que es, igual que sabe ir a comprar unas zapatillas o una bicicleta, dependiendo del deporte que haga, está mucho más acostumbrado a tratar con médicos y sí es verdad que nosotros ahí sí que está clarísimo, aportamos una visión totalmente distinta, porque al deportista no lo entiende cualquier médico. O sea, que un deportista te diga, tengo un dolor, por ejemplo, un corredor, tengo un dolor que me aparece a partir del kilómetro 15 de carrera, eso se lo cuenta al médico de cabecera y normalmente el médico de cabecera dice, bueno, pues tampoco es tan importante, pues no corras más de 15 kilómetros, ¿no? Pero claro, eso se lo dicen al deportista y para él es un fastidio. Necesita correr más de esos kilómetros. Sin lugar a dudas, porque además el deporte es muchas cosas, puede ser un hobby, una diversión, pero también llega a ser una cosa que engancha un poquito. Entonces, la gente que está acostumbrada a hacer deporte y no puede hacerlo, para él es un sufrimiento. Por tanto, nosotros eso lo enfocamos desde esa perspectiva y podemos buscarle soluciones que le puedan ayudar. Después tenemos a los deportistas de élite, a los que están en competición continuamente, como es el caso de esos chicos con los que trabajas en el Cádiz Club de Fútbol. En este target de la población, un poquito más reducido, ¿qué podéis aportar? Bueno, digamos, eso es otro mundo. El deporte de competición y de élite es otra historia, que ahí ya no es tan recomendable para todo el mundo, la gente tiene que estar muy bien preparada y bueno, ya digo que eso es una cosa un poco aparte. Evidentemente también ahí podemos aportar muchas cosas porque estamos con los deportistas en el día a día, en este caso pues, con los futbolistas, pero también podría ser en cualquier otro deporte, en el que estamos día a día, minuto a minuto prácticamente con ellos y cualquier pequeño problema que tengan para evitar que pase algo mayor, o si por desgracia tiene alguna lesión, pues intentar que tarde lo mínimo posible, porque aquí un día es muy importante. Esto los entrenadores y los directivos lo saben siempre y te lo dicen. Tener a un deportista profesional parado un día cuesta bastante dinero.
y para ellos es un problema enorme. Por tanto, ahí tenemos que incidir y ser más agresivos, en el sentido de buscar soluciones rápidas lo antes posible y lo mejor posible. No solo buscar soluciones, imagino que a la hora de repercute vuestro tratamiento y vuestras consignas con los deportistas repercuten en su mayor rendimiento, ¿no? Sí. Por supuesto que también eso influye. De todas maneras, el rendimiento es una cosa que está unido a muchas cosas y hay muchas especialidades o subespecialidades en las cuales puede influir. Es decir, el entrenador influye enormemente, el preparador físico influye enormemente y luego muchos profesionales que estamos alrededor. Por supuesto, la medicina influye, la nutrición influye, la fisioterapia influye, es decir, hay muchas otras parcelas que también influyen y evidentemente tenemos que buscar el mayor rendimiento posible a ese deportista. Has formado parte... Salvador, del germen de la unidad de medicina del deporte y de traumatología del Hospital La Salud. Desde el nacimiento has estado tú ahí. ¿Desde cuándo está funcionando y qué servicios está prestando a día de hoy? En realidad la unidad es bastante reciente. Empezó aproximadamente en el mes de abril, o sea que lleva poquito tiempo, y yo sinceramente estoy muy ilusionado con esta unidad. Todavía no he hecho nada más que arrancar, como quien dice, pero yo espero que tenga un recorrido muy largo y que mejoremos prácticamente día a día en lo que vamos haciendo, porque creo que, como he dicho antes, le puede aportar mucho a muchas personas. Entonces, esa es mi ilusión y que lo que yo quiero es que la gente entienda que eso es así y que allí estamos para ayudarles en todo lo que necesiten. Desde ya digo, hacer una valoración para saber qué problemas potenciales puede tener una persona, es decir, un reconocimiento médico más o menos exhaustivo se podría hacer para saber cómo se encuentra una persona a nivel del aparato locomotor fundamentalmente y a partir de ahí valorar sus riesgos potenciales y los posibles problemas que pueda tener. Y ya no digo, por supuesto, una vez que tenga dolores, lesiones o cualquier otra cosa sobre la que quiera consultar. Entonces pienso que es muy útil para todo este tipo de personas. Ejemplo, yo he retomado una actividad deportiva que hacía años que no practicaba, lo más adecuado habría sido hacerme un estudio previo, ¿no? Sí, probablemente. Ahora estamos en la época del deporte, del boom del deporte, en el que cualquiera dice, pues yo, que tengo 40 años, que no he hecho deporte en mi vida o que hace que no lo hago 20 años, he decidido que voy a hacer deporte ahora. Voy a la tienda de deportes, me compro las zapatillas más caras que hay en la tienda y decido hacer deporte. Pues eso es horrible. Lo hace todo el mundo, pero realmente no es lo ideal. Lo ideal es ir a un especialista en medicina deportiva, si es posible, o al menos que tenga conocimientos relacionados con ello y que te haga una valoración, probablemente un reconocimiento o un chequeo médico completo, en el sentido de que hay que valorar alteraciones, digamos, biomecánicas o traumatológicas, pero también a nivel cardiológico, porque todo el mundo no está sano para hacer cualquier actividad física. Y luego, muy importante también, a mí me gusta que la gente haga el deporte que le gusta, pero también habría que saber cuál es el deporte más recomendable. Es decir, si tú eres una persona que no has hecho deporte en los últimos 20 años, pues probablemente hacer maratón no es lo que más te corresponde. O si tienes una lesión de un tipo X, pues igual ese deporte que es el que más te gusta no es el que más te conviene. Entonces también te podemos asesorar sobre ese tema. Un ejemplo de problemas con los que nos podemos encontrar es si hacemos las cosas no de la manera más adecuada, como estás recomendando. Bueno, meterte a correr todos los días si no lo has hecho en muchos años o si no lo has hecho nunca. Un ejemplo. Pues lo más normal que pase con eso es que al no demasiado tiempo aparezca alguna lesión. Eso es prácticamente, el porcentaje de posibilidades es altísimo, porque ya digo, el cuerpo no está preparado, uno al principio no se da cuenta, como mucho aparecen las famosas agujetas, pero uno va tirando más o menos hasta que el organismo dice, ya no puedo más. Y entonces lo más habitual es que aparezca algún tipo de lesión, y eso hace parar. ¿Qué tratamientos podéis aportar desde esta unidad de medicina deportiva y traumatología? Pues está en relación mucho con las subespecialidades la que engloba la unidad, ¿no? Fundamentalmente podemos ayudar a nivel de fisioterapia, a nivel de podología, a nivel de preparación física y readaptación o, digamos, fortalecimiento de la musculatura, que eso es algo que no se hace en ningún otro sitio que no sea una unidad como la nuestra. Y luego, por supuesto, especialidades más conocidas como puede ser la traumatología, la reumatología, que también nos puede ser muy útil. También podemos incidir desde el punto de vista de la psicología del deporte. Y luego terapias más novedosas, que podemos llamar regenerativas, como puede ser la ozonoterapia o los factores de crecimiento o el plasma rico en plaquetas. Todo ese tipo de cosas pueden ser útiles y alguna cosa más que también podemos aportar dependiendo del caso concreto. En cuanto a la readaptación, ¿esta novedad que destacabas, en qué consiste?
Pues consiste en dos vertientes. Una, estábamos explicando esas posibles alteraciones que una persona pueda tener y factores de riesgo, pues ahí incidiríamos intentando equilibrar esos problemas o minimizar esos problemas. Por ejemplo, si una persona tiene una escoliosis, que es una desviación lateral de la columna, muy habitual sobre todo en gente joven, pues esa persona tiene un factor de riesgo, claro, no tiene por qué tener problemas por ello, pero sí que tiene un factor de riesgo muy claro para tenerlos. Pues ahí podemos incidir. ¿Qué tipo de problema? Pues fundamentalmente va a tener dolores musculares o articulares y a partir de ahí puede tener contracturas, puede tener incluso roturas fibrilares, le van a aparecer tendinitis, todo ese tipo de cosas van a surgirle. Y de la readaptación se puede influir. Y luego, por supuesto, si una persona ha tenido alguna lesión en la que ha tenido que estar parado, o incluso lo han tenido que operar, pues el inicio de todo eso es ese trabajo. Por eso se llama readaptación, porque es volver a adaptarte a lo que tú hacías anteriormente. ¿Es aprender a hacerlo de forma correcta o, evidentemente, una persona, lo que hablábamos antes, una persona con más de 40 años, que es lo que está sucediendo a día de hoy, en mi casa también, por ejemplo, en mi persona? Vamos a retomar una actividad deportiva que dejamos atrás. Lo primero, recomendabas, vamos a visitar a un especialista en medicina del deporte, siempre va a ser interesante. Pero después, en cuanto al inicio de la práctica deportiva, ¿qué recomendaría un especialista como tú? Pues ya depende del caso concreto, quiero decir, hay que ver el estado físico de esa persona. Si necesita un trabajo previo o un entrenamiento previo a hacer esa actividad, que va a ser lo más normal, y entonces en ese caso lo pasaríamos con el readaptador. Y el readaptador, digamos que haría una serie de ensayos con esa persona y una serie de preparación previa para que luego esa persona pueda hacer el deporte sin tener que llegar a eso que hablábamos antes y lesionarse. Es decir, un deportista habitual no se pone a competir sin haber entrenado previamente. Pues eso sería como el entrenamiento previo a una persona que quiere hacer deporte a nivel amateur. Entonces esa persona lo que tiene que hacer primero es prepararse, preparar a su cuerpo, a su musculatura, que vuelva a recordar aquello que hacía cuando tenía 20 años menos o algo así, y que se entrene previamente para luego poder hacer la actividad física y minimizar todos los riesgos posibles y evitar lesiones. En cuanto a los especialistas, los profesionales que trabajan en la unidad de medicina del deporte y traumatología de la salud, traumatólogos, fisioterapeutas, podólogos, rehabilitadores o preparadores físicos, también reumatólogos, ¿no? Y luego ya, dependiendo un poco de las circunstancias, lo que he explicado antes, especialistas en unidad del dolor y especialistas en factores de crecimiento o plasma rico en plaquetas y ozonoterapia. Esos son los primeros, y el psicólogo deportivo también. Para acceder a los servicios de esta unidad, pues es simplemente solicitar cita en el Hospital de la Salud y decir abiertamente que uno quiere una consulta en la unidad de medicina del deporte y rehabilitación. Hasta ahora, ¿qué tipo de pacientes os ha llegado más? Estáis funcionando desde el mes de abril. Efectivamente. ¿Quiénes engrosan las listas de pacientes? De momento ahora mismo estamos más con deportistas más o menos acostumbrados ya a esta actividad física, ¿no? Pero ya hemos tenido algún paciente de los que hace menos deporte e incluso hemos tenido unas personas, digamos, ya pasada la jubilación, que venían por dolores musculares, por artrosis, los clásicos problemas, que al principio no tenían ni idea de qué hacen allí, pero luego se alegraron mucho de haber estado allí por lo que he dicho, porque le damos una visión diferente, que no es la clásica que te da el médico de cabecera, con todo mi respeto hacia ellos, que te dan analgésicos y que te dicen, pues mire usted, si tiene usted la edad que tiene, pues probablemente no podemos hacer más. Entonces nosotros sí podemos aportar, igual no vamos a curarles, pero sí podemos aportarle algo que mejore su calidad de vida. ¿Qué podéis hacer por esas personas que ya han pasado la edad de trabajar, que están ya, que tienen esos problemas de artrosis, por ejemplo, mencionaba Salvador? ¿Qué podéis hacer por ellos? Pues ya digo que hay muchas alternativas que se pueden hacer, empezando por trabajo de fisioterapia, porque esa persona tiene que mejorar su movilidad, probablemente tendrá procesos inflamatorios y tendrá de pequeñas deformidades articulares que se producen por el paso del tiempo y por la propia artrosis de las que hablábamos. Toda la fisioterapia va a influirle mucho. Podemos hacer ejercicios de movilidad y estiramientos y luego podemos hacer ejercicios de fortalecimiento al cual la gente a partir de cierta edad no está acostumbrada porque piensa que ya no debe hacer eso.
clásico de que uno dice, yo que soy mayor ya para hacer pesas, a mí los gimnasios no me gustan, yo no tengo ya edad para hacer eso, y cuando los ponemos a hacer la actividad física se van dando cuenta de lo interesante que es, de lo útil que es y lo bien que se van encontrando, y entonces ya muchas veces hay que pararlos, porque ya ellos quieren hacer incluso más de lo que inicialmente les recomendábamos. Es evidente que la masa muscular es lo que les va a sostener, les va a evitar después más lesiones el día de mañana, a las personas mayores también, ¿no? Sin duda, sin duda. En el organismo hay dos estructuras fundamentalmente que son las que soportan el peso, que son los huesos y los músculos. Los huesos se pueden ir deteriorando con la edad, pero su deterioro no suele ser demasiado grande hasta ciertas edades, o si no tienen una patología de base. Ahora, la musculatura va perdiendo tono con la edad inevitablemente. O sea, hay cosas que no podemos evitar simplemente por estar vivos. Entonces, la musculatura pierde tono. Al perder tono, deja de soportar la carga suficientemente. Y si la carga no la soporta bien el músculo, se la carga todo el hueso. Por tanto, el hueso va a sufrir muchísimo más. Si nosotros equilibramos el peso entre músculos y hueso, lo vamos a soportar mucho mejor y nos vamos a encontrar mucho mejor. Es tan sencillo como eso.